Está bien conservado el motor. Pero ya trae carro, ¿no? Ya trae carro también. Y ya la moto, pues ya la ocupo para los. Para las matadas, ¿qué importa? Porque el carro gasta mucha gas. Y aparte el carro gasta mucha gasolina. No, está carísimo ya, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Buenos días. Primero que nada, una disculpa de que está del día de hoy. No se preocupe. No, disculpa aceptada. Entonces, vamos a comenzar la sesión. Para esto, yo les quiero preguntar, ¿qué tal descansaron durante las vacaciones? Bueno, fueron unos buenos días, ¿no? O sea, fueron 2 semanas, fue una buena cantidad de días. Y también los días estuvieron agradables, ¿no? Para quienes quisieron pues, estar en casa o salir. ¿Mande? Ok. Y cuéntenme, ¿alguien de ustedes vio alguna película, serie, algún programa de entretenimiento? ¿Durante las vacaciones? Las vacaciones sí yo vi una. ¿Sí? Ok. ¿Viste película? Una serie. Una serie. ¿Viste películas? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué viste, mamá? Ok. Bueno. Quienes me respondieron, ¿por qué medio lo vieron? ¿La serie o Por televisión. Televisión. ¿Un canal de televisión? No, una Netflix. Ok. Una aplicación. ¿Sí? Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, pues compañeros, escuchando las participaciones de sus compañeros, fíjense cómo, al igual que han evolucionado las maneras de ver contenidos, es decir, inicialmente estuvo el cine como una forma de ver alguna película o programa de entretenimiento. Después estuvieron los DVD, digo, esto es más de nuestras generaciones. Después los DVDs, seguramente alguno de nosotros llegó a utilizar uno de esos aparatos. Ah, sí, para ver películas. Para ver películas de 13 baros, me acuerdo. Y ya me veían como mi disco, por el DVD. Sí. Y yo vendía pan y me acuerdo que me iba a comprar mi disco para ver películas. Ok, muy bien. Entonces de los DVDs pasamos a los canales de televisión. Inicialmente fueron los canales de televisión de tele abierta y ya después surgieron esas pues, marcas que nos ofrecieron los canales de paga con una variedad mayor del catálogo. Y en la actualidad existen plataformas digitales como sus compañeros mencionaron: Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre algunas otras que han estado surgiendo. Bueno, justamente así como han evolucionado esos medios, esas formas de ver contenido, así también existen teorías que plantean cómo ha habido una evolución de las especies, de los organismos vivos, cómo ha existido una evolución biológica. Justamente en nuestro caso, pues es muy conocido el que nosotros evolucionamos, pues se puede decir que de los monos, que empezó siendo, si no me equivoco, el Homo erectus, y de ahí fueron habiendo evoluciones, luego el Homo sapiens sapiens, hasta llegar a nosotros. Bueno, entonces, como comentado, la humanidad siempre ha tenido la preocupación sobre explicar su origen,
de dónde venimos, cómo hemos estado pues cambiando durante el tiempo. Y es de esta manera que han surgido muchas teorías que explican cómo esto ocurre, cómo esto ha ocurrido. Bueno, para mencionar sobre estas teorías, justamente nosotros vamos a comenzar el día de hoy el bloque 4 de evolución biológica y veremos las teorías evolutivas. Bueno, pero además este bloque contiene, bueno, entre las teorías evolutivas encontramos las primeras ideas de la evolución, evidencias de la evolución. Desconozco, la teoría de Darwin, 70. tampoco no lo ven, compañeras, que yo creo. Sí, soy. Necesito. También tenemos la teoría de Darwin y Wallace de la selección natural. Además, la genética y evolución, que se compone de la teoría sintética y la cosa genética. Y concluiremos con las fuentes de variabilidad y los factores de cambio en las poblaciones. De esta manera nosotros abordaremos este bloque con estos contenidos y particularmente en la sesión de hoy veremos esas tres iniciales teorías evolutivas que serían primeras ideas de la evolución, las evidencias de la evolución. Perdón, veremos solamente el día de hoy las primeras ideas de la evolución. Dentro de estas está la teoría o fundamento de fitismo, la de transformismo. Sí, está bien. Y finalmente, el día de hoy trataremos la teoría de la evolución. Bueno, comenzamos entonces con la teoría fitismo. Esta teoría, así como lo podemos entender con su nombre, nos señala que las especies no han cambiado, que digamos se han quedado fijas, estables. Esta teoría está, los mayores defensores de esta teoría son George Cuvier y Carl von Linné. Estos autores sostenían que las especies se habían creado de forma separada e independiente y negaban la posibilidad del origen común de los seres vivos. Esta teoría sostiene que las especies de la actualidad no han cambiado. Principalmente este es el fundamento, el planteamiento de la teoría, que no ha habido cambios en las especies. En cambio, el siguiente fundamento, transformismo, pues postula, nos plantea lo opuesto, que sí ha habido transformaciones, que ha habido cambios en las especies. Es una teoría propuesta por Lamarck y esta afirma que los cambios en las especies fueron graduales, es decir, no han sido así bruscos, sino que han sido poco a poco, ahora sí que paso a paso, cómo se han dado estos cambios. Es algo así como lo que les comenté de que en nuestro caso comenzamos con la especie Homo erectus, después pasamos a la Homo sapiens, pero para esto pasó
pasando tiempo, no fue algo repentino, no pasamos enseguida de ser Homo erectus a Homo sapiens y rápidamente a Homo sapiens sapiens, sino que para esto, pues esos organismos, el Homo erectus se fue adaptando, de alguna manera fue convirtiéndose más inteligente, incluso, si no me equivoco, el Homo erectus tenía una postura, y bueno, ya para Homo sapiens era una postura recta. Bueno, en Homo erectus era una postura como curvada, se supone que no tenían suficiente inteligencia. Ya en Homo sapiens hablamos de una postura recta, de un organismo, podríamos decir, con más inteligencia. Y bueno, esto es una manera de entender cómo estos cambios han sido graduales. Ya después de un tiempo, entonces pasamos a los Homo sapiens sapiens. ¿Y cómo podemos entender estas adaptaciones? Podemos decir que de Homo sapiens ya había la inteligencia, de que para llegar a reunirse con otros, pues había que recorrer distancias. Pero entonces, ese cambio de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, o por ejemplo, el Homo sapiens sabía también que para sobrevivir tenía que realizar ciertas actividades, como la caza. Pero entonces, para pasar a ser Homo sapiens sapiens, de alguna manera fue obteniendo la inteligencia de que para ver a los demás podía hacerlo por atajos, podía como recortar distancias, hacerlo como más práctico. Igual fue desarrollando esa inteligencia para tener una caza más efectiva. Ahí nos damos cuenta de cómo esos organismos se adaptaron y pasaron entonces gradualmente a ser Homo sapiens sapiens. Entonces también nos dice, esta teoría propuesta por Lamarck afirma que los cambios en las especies fueron graduales, pues son las mismas que en el curso de los años se han ido adaptando y son las que hoy habitan la Tierra. Así como existe esta teoría de cómo sucedió en nosotros, así existe con otras especies. Quizás los cocodrilos, por decir animales, algunas plantas, estos organismos vivos también han sufrido estas adaptaciones y cambios. Y justamente hay una ley que nos habla de que este cambio ocurre ya sea porque se le da un uso importante a algo, algún atributo del organismo. En este caso podríamos decir que en el hombre, por darle un buen uso a la razón, a su cerebro, a la inteligencia, entonces se pudo adaptar, modificar, hacer de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, como que piensa más. Y de esta misma manera, algún otro organismo se adaptó por darle un importante uso a alguno de sus atributos, alguna característica, como podríamos decir, quizás del cocodrilo, retomando el ejemplo, que el cocodrilo inicialmente tenía velocidad, pero no suficiente, pero le empezó a dar tanto uso durante el tiempo que entonces se fue convirtiendo en una especie más rápida, y ahora podemos ver que los cocodrilos son más rápidos moviéndose en el agua. Es un ejemplo de cómo el uso pues le permitió a este organismo transformarse. Pero también existe el desuso, y esto es justamente lo contrario. Si algún organismo dejó de usar algo, alguna de sus características, velocidad, inteligencia, ¿a ustedes cuál se les ocurre que podría ser otro atributo, por ejemplo, de un animal?
¿Perdón? ¿Cómo? Ajá, con marihuana sí, rapidez. Fuerza, muy bien. También ahí tenemos otro atributo. Visión. La visión, exacto. Bueno, pues podemos decir, por ejemplo, de la visión, que los águilas, los halcones, estas especies le dan un importante uso a este atributo y por eso es que hoy lo tienen avanzado, por eso es que hoy tienen esa capacidad que los caracteriza a los águilas y a los halcones en la visión. Podríamos decir un ejemplo, algo que conocemos muchos, por ejemplo, los perros tienen ellos muy desarrollado el olfato. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo el uso de su olfato pues ha hecho que desarrollen este atributo. A ver, entonces a esto que acabamos de comentar se le conoce como la ley del uso y desuso. Que en palabras del autor nos dice: él considera que este cambio por adaptación se da en un individuo por el uso frecuente y sostenido de un órgano. Esto le permite desarrollarlo y proporcionarle ventajas ante el medio ambiente en el que se encuentra. Esto es cuando se le da uso, son los beneficios. O bien, la falta constante de uso de un órgano lo debilita y deteriora hasta que termina por desaparecer. Estas son las palabras del autor para referirse a la ley del uso y desuso. Quizás, bueno, no sé qué tan real sea, pero se supone que hay una idea de que los dodos eran como torpes, como que tenían tendencias a, pues, como ponerse en peligro. Entonces ahí podríamos, al menos con caricaturas, con películas, con lo que se dice, Es como si fuera una gallina. ajá, entender cómo estos animales, por el desuso, podríamos decir, de su inteligencia, de sus habilidades quizás finas, pues fueron desapareciendo, fueron extinguiéndose, pues no supieron seguir sobreviviendo. Bueno. Entonces, hasta ahora les pido su participación para responder la pregunta: ¿cuál es la principal diferencia entre la teoría fijismo y la teoría transformismo? ¿Cuál es la qué? La principal diferencia. Pues de que la del fijismo dice que no evoluciona. La del transformismo es de que sí va evolucionando. Afirma que sí está evolucionando, y otra afirma que no ha cambiado nada. Ok, muy bien ambos. Justamente a eso hace referencia. Nos merecemos una estrella. ¿Puede ir por el control? ¿Eres gay? Sí, está bien. ¿Alguien más quiere participar? Están muy bien sus respuestas, sus comentarios. Justamente es parte de... Quizás alguien lo puede decir con otras palabras, a la manera en la que él o ella lo entendió. ¿Alguien más le gustaría participar respondiendo a esa pregunta? ¿Qué fue lo que dijo Kike? ¿Que ¿Cuál es la principal diferencia? Sí, no sé, pero ¿Qué dijiste? Lo que yo dije. Sí. De que, ¿cómo se llama? Que el fijismo nada más dice que no evoluciona y la transformación dice que sí evoluciona. perfecto, Kike. Ok. Es que iba a decir eso, pero pues si ya lo digo, no tiene caso decirlo dos veces, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, pues, justo así como nos comentaron sus compañeros, esa es la principal diferencia. Que mientras el fijismo nos sostiene que las especies no han cambiado, que digamos, como su nombre lo indica, han quedado fijas, estables, el transformismo en cambio... ¿Y usted cuál cree que es la correcta? O sea, ¿el fijismo o el transformismo? O sea, que la parte de las dos. Muy buena pregunta. Yo considero que la de transformismo. También. Todo se buenísimo. Sí.
Entonces, ya para concluir esta idea, en cambio el transformismo nos dice que ha habido transformaciones, así como... Hasta los objetos también hay transformaciones, Claro, como de teléfonos, de automóviles. sí, Los alimentos, también las frutas, verduras que se conservan en nuestro país. así es. El clima, la vegetación, el relieve. Le subo las Claro. botellas para que no se de frente, pero. Sus compañeros nos han enriquecido más al respecto y además ellos comentan ejemplos de cómo esto que ha ocurrido con organismos vivos también ha sucedido con objetos, con materiales, No mucho. como los celulares. Ahí, Hacia arriba. Ponen en 35 si quieres. Ahí vas, es payasa. Asimismo, no, pero sí. Ahora es silencio que está hablando el profesor. asimismo han ocurrido cambios en los alimentos. Pasamos de esos alimentos naturales, quizás caseros, tienen un nombre, creo que son orgánicos, a hablar ahora de alimentos transgénicos. Justamente ahí también notamos cómo ha habido estas transformaciones. Son 20 barritas. Te pasan el número de cuántas barritas. Hay extranjeros. Ahora también les pido su participación para responder la pregunta: ¿qué relación hay? Escuchemos por favor, ¿qué relación hay entre el planteamiento de la teoría transformismo y la ley del uso y desuso? Para esto, por favor, me gustaría que alguien más, o sea, que pues participen aquellos que casi no han participado Muy calladito o que no han los de participado. atrás. al día de hoy. Le repito la pregunta: ¿qué relación hay entre el planteamiento de la teoría transformismo y la ley del uso y desuso? ¿Cuál es esa? Cállate, Kike. Habla de. Adelante, sí está bien. Nadie quiere hablar, no se montonen, ¿eh? Bueno, el transformismo es la teoría de que gradualmente van evolucionando o van cambiando las cosas sí o sí. Y la ley del uso y desuso es de que dependiendo de las adaptaciones de la especie o el organismo van cambiando y adaptándose conforme cambian al mismo tiempo. Y la del desuso es las cosas que van dejando de lado y gradualmente de igual manera a futuras generaciones. Ok, muy bien, excelente comentario. Porque si en desuso pues se van como se van quedando atrás y se chingan. Así se podría decir, ¿no? Está grabando la clase. ¿Vale? Está grabando la clase. Bueno, perdón. Bueno, digamos que ya algo coloquial, así lo podemos ver, ¿no? Pues Es que no encontramos la alternativa de qué decir. van dejando de lado algo y pues ahí se van Echando a perder. echando a perder. Bueno. Ahora vamos a concluir. Yo no soy sordo. Y para esto veremos la teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Para concluir el tema del día de hoy. Bueno, es importante mencionar que esta teoría es un gran principio, es un gran fundamento que nos habla de la evolución biológica y justamente está el autor Charles Darwin, que tiene la obra El origen de las especies y en ¿Dónde viajó a esta... la isla Galápagos? ¿Mande? ¿Fue donde viajó a la isla Galápagos y sus investigaciones? Desconozco, compañero, la verdad. Sí, No, es Charles cierto. Darwin. Sí, ok. Bueno, ahí hay una importante aportación de su compañero. Lo que sí recuerdo es que creo él en su teoría hace estudios con aves y ahí
hace justamente cómo estas se originaron y han evolucionado. Y bueno, en esta teoría, perdón, en esta obra, él expone su teoría de la evolución. Además, un autor que participa en la teoría de la evolución es Wallace. Bueno, ahora ya como resumiendo esta teoría de la evolución, que repito, forma parte o es la que mediante la obra El origen de las especies de Charles Darwin es expuesta, tiene como argumento principal la selección natural. Esto es un término que será muy importante porque también lo veremos más adelante. Y curiosamente, algo como lo que nos mencionó su compañero, de que, bueno, si uno, digamos que se pone las pilas y va, haciendo cosas que necesita para seguir sobreviviendo, hablando por ejemplo en organismos vivos, en animales, plantas, incluso nosotros como personas, pues entonces nosotros justamente seguimos teniendo ese bienestar, podemos seguir viviendo. O sea, en nuestro caso tenemos como claro ejemplo que nos hemos tenido que adaptar a las condiciones climáticas, que cada vez son más pues variadas y más potentes, digamos. Oiga, tengo una pregunta. ¿Usted cree que aparte de nosotros vemos otra Homo sapiens sapiens o algo así, que venga otra generación? Pues Ya no. yo creo que no, yo diría que no. Porque ya ven que ante todo ya hemos evolucionado mucho, ya hay drones, robots y todo eso ya. Sí, quizás eso sería algo que ocurra en el futuro, que pues ya haya más pues participación de las inteligencias artificiales, que podríamos ahí incluir robots, particularmente androides, o sea, ese tipo de cosas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como les decía, esto pasa en un lado, en una posición, si nosotros nos adaptamos, nos ponemos las pilas. Pero por lado contrario, aquí también hay relación con la ley del desuso, o más bien de no estar atentos, ¿sí? De no pues buscar la sobrevivencia. En este caso, aquí encontramos el fundamento de la teoría de la selección natural, porque nos plantea que aquellas especies que no se adaptan, que no buscan cambios, que se niegan a transformarse, pues son las que justamente han venido desapareciendo, se han ido extinguiendo. Esto es el fundamento de la selección natural, que aquellas especies que son aptas son las que persisten. Son aptas porque han estado trabajando en sus atributos, han estado resolviendo aquellas cosas conflictivas que los afectan. Como repito, nosotros hemos estado buscando maneras de hacer frente a las condiciones climáticas como una de las principales cosas. También la salud. Justamente nosotros podemos decir que en selección natural nosotros estamos siendo aptos porque además de enfrentarnos a estos cambios climáticos tan variados y bruscos que hay, que cada vez son más intensos, que las altas temperaturas, que en ocasiones
bajas temperaturas, que si hay tormentas, huracanes, ciclones, tornados, cada vez más, pues, de mayor gravedad. Asimismo, nosotros casi estamos saliendo de esta pandemia de COVID-19 y ahí podemos también notar cómo en el tema de la salud nosotros hemos estado siendo aptos para ser esta especie que sigue pues adelante, sigue sobreviviendo. Porque hay muchas personas que lamentablemente se han quedado en el camino. Quizás ahí podríamos decir que estas personas se negaron a vacunarse, no se cuidaron, no atendieron esas recomendaciones que se dieron. Pero en cambio, afortunadamente aquellos que nos hemos estado cuidando, que hemos atendido esas pues indicaciones, recomendaciones de cuidado, nos hemos vacunado, somos los que el día de hoy seguimos y estamos sanos. No nos enfermamos o bueno, si nos enfermamos, pues, quizás con la vacuna fue más rápida la recuperación, o afortunadamente pues nos recuperamos y ahora teniendo esa conciencia de que si hubo un descuido, pues entonces ahora reforzamos esas medidas sanitarias. Bueno, ya para concluir, quiero que respondan de manera voluntaria a la pregunta: ¿en qué consiste la selección natural? Como he explicado hasta ahora, ¿alguien voluntariamente quiere responder en qué consiste la selección natural? La verdad quiere participar. A ver, de este lado, por favor. Casi hoy aquí no ha habido participación. A ver. A ver, escuchamos por favor a su compañera. Ok. Bueno, su compañera nos acaba de decir que esta teoría nos explica esa existencia de variación hereditaria, de cómo, pues justamente ha habido cambios, por entender de otra manera las variaciones, en las herencias que hay de una especie a otra. Este también sería uno de los cambios. Un ejemplo serían en los perros, ¿no? Los perros como cruzan razas para que nazcan otras, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Sí, es que estaba pensando en lo que comentaste. Analizándolo. Y sí, así como su compañero nos comenta, ese sería un ejemplo más, como para buscar la sobrevivencia de las especies hay una reproducción de estas. Entonces, brevemente, ese es un ejemplo de la selección natural, la reproducción de las especies. Para que una especie que está en peligro de extinción siga existiendo, entonces se busca que éstas se cuiden y se reproduzcan para que sigan existiendo. Además, puede haber mezclas para que siga existiendo una especie, pero con la combinación de otras. Y porque a veces la mejoran para funcionar sus atributos, ¿no? Así como que tiene buena visión, buena fuerza, algo así, ¿no? Sí. Sí. Tienes razón. Soy el mejor de mi especie. También, así como dice su compañero,
puede haber, quizás no lo observamos tanto en perros, no se nos ocurre en este momento un caso, pero sí puede haber otras especies que se mezclan para que tengan mejores atributos y puedan pues desarrollarse mejor en lo que se requiera, que estas se desenvuelvan. Entonces, pues les agradezco su atención y hemos concluido la clase. Que disfruten de su receso. Gracias, profesor. Chavos, ya está la plataforma.